Entonces tenemos que clasificar cada una de estas oraciones basado en su ideología. No todas van a estar, así que vamos a ver qué es lo que sacamos. El gobierno apoya la sindicalización y tiene derechos laborales en su constitución. ¿Qué lo podemos considerar? Es democracia. Es democrático. Gracias. Democracia. Ujú. Socialismo democrático. Sí, sí, Socialismo democrático es, maestro. sí, porque si el gobierno interviene en ese tipo de cosas, o sea, si lo hace un derecho constitucional, es socialismo democrático. Ok. Aunque apoye la sindicación, ¿Perdón? aunque porque dice que el gobierno apoya la Sindicalización. Sí, o sea, la formación de sindicatos, representación laboral. Entonces es socialista, democrática socialista o cuál? Sí. Sí, socialismo. El que sigue dice, las personas son forzadas a trabajar en empresas estatales. Esa pensé yo en la que era como una dictadura, porque dice son forzadas a trabajar en empresas estatales, o sea, como a fuerza. Sí, pues. El socialismo. No, no es socialismo. Más pienso que es como dictadura, maestro. Era narcocomunismo. Tampoco. Es marxismo, leninismo. Ok, perdón. Marxismo. Ok. Sí, o sea que acuérdense que en el marxismo-leninismo el gobierno es propietario de las fábricas, no hay iniciativa privada. Ok. Y todo el trabajo lo da el gobierno. Entonces la gente pues está forzada a trabajar en esas empresas gubernamentales. No puede tener su propia empresa, no puede abrir su tienda de la esquina o qué sé yo. Todo es del gobierno. La que sigue, el mercado es la fuente única de regulación. Democracia capitalista. Marxismo-leninismo. No, Socialismo democrático. tampoco. Anarcocapitalismo. Anarcocapitalista. Si hablamos que el mercado es la fuente de regulación, o sea que dejamos que los bancos y las corporaciones hagan lo que ellos quieran, es anarcocapitalismo. No hay intervención gubernamental alguna. Yo le había puesto La democracia capitalista. Ah, no, no es democracia capitalista, no. Porque dice el mercado. El mercado no es una democracia. Okay. Los fundamentos y jurisprudencia del Estado son formados por un Congreso. Sin embargo, dicha jurisprudencia no puede contradecir la Biblia. La teocracia. La teocracia. Teocracia. Las personas mayores de edad directamente eligen a los estatutos por los cuales gobierna la comunidad. República Federal. democracia. Democracia. Socialismo democracia capitalista. Democracia nada más. Democracia. ¿Cuál es el? O sea, aquí no hay mención del mercado. Okay. Cuando nosotros como personas tenemos la capacidad de elegir nuestras propias leyes, es una democracia directa. Por ejemplo, aquí en California, cuando salen que vote por la opción A o que vote por la propuesta 40 y tanto, a eso se le llama una democracia directa porque uno está votando por una ley. Entonces es una democracia. La democracia representativa es elegir al representante o al diputado o al senador para que ellos hagan la ley. Todos trabajan dentro de la comunidad y los recursos se comparten de manera equitativa y no se permite el acaparamiento. Comunismo. 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 ¿Cuál de los dos comunismos? Anarcocomunismo. Comunismo. Ajá. Sí.
Exactamente. Los salarios son determinados puramente por la oferta y la demanda. Capitalismo. Capitalismo, Anarcocapitalismo. anarco. Sí. Oh, Porque dice los salarios son determinados puramente por la oferta y la demanda. Aquí no hay intervención del Estado. Ok. No existe el concepto del dinero y los bienes y servicios son universales. Anarcocomunismo. Ujú. Narcocomunismo. No existe el dinero. Ese es Ujú. anarcocomunismo. Ujú. Hay alto nivel de impuestos y se permite la iniciativa privada, pero se tiene acceso universal a los servicios. Socialismo. socialismo democrático. ¿Es socialismo democrático? Sí. Lo que se te permite tener tu tienda de la esquina, o tienes un trabajo en una empresa, o tienes un trabajo en el sector público y pagas altos impuestos, pero si te enfermas, tienes servicio de salud. Si quieres ir a la escuela, vas a la escuela sin costo. Si por alguna razón te deshabilitas, puedes tener acceso a comida y salud. Se permite la iniciativa privada con un control limitado del gobierno. Democracia capitalista. Democracia capitalista, ahora sí. Me revuelvo entre socialismo y socialismo democrático. No es democracia capitalista. Mm. Porque se permite la iniciativa privada con un control limitado del Estado, del gobierno. O sea que nosotros podemos elegir a representantes que pongan ciertas leyes sobre el capital, sobre los bancos, etcétera. En el anarcocapitalismo, ellos son los que mandan. No hay gobierno que los restrinja, no hay ley que los restrinja. Los intereses del capital están sobre los intereses populares. Anarcocapitalismo. Capitalismo. Anarco. Ok. Y el último, Comunismo. el gobierno limita lo que se produce y cuánto se produce. No, Anarcocomunismo. tampoco, ¿no? Ay, no. ¿El socialismo democrático? No. ¿Leninismo? Oh, Marxismo, Marxismo-leninismo. Ajá. porque el gobierno limita. Sí. La palabra clave es el gobierno limita. Si el gobierno limita, Marxismo-leninismo. es marxismo-leninismo. Porque acuérdense que en el anarcocapital o en el anarcocomunismo no hay dinero Ujú. y no se permite la acaparación, pero no hay dinero. Entonces, esa es la diferencia. O sea, si no hay gobierno, no hay dinero, es anarcocomunismo. Si hay un control central de la economía, es marxismo-leninismo. entonces, cuando se controla todo, ese es el marxismo-leninismo. Sí, Cuando hay control de todo. no hay control de todo por el gobierno. Oh, ok, gracias. Suena como demasiado. Ay, la palabra como es. O sea, que lo limitan como, No, sí, es como algo, acoso. Ajá. es algo limitado. Sí. Entonces, ¿cómo nos fue? 20%, maestro. 4. Ah. La número 1, ¿cuál era? Socialismo Socialismo. democrático. Socialismo democrático. O sea que, fíjense, si los derechos económicos están en la Constitución, si son derechos universales constitucionales, ese es socialismo democrático. Si hay ciertos derechos económicos, cierta regulación, es capitalismo democrático.
La palabra clave aquí es constitución. Si está en la constitución, ya nos estamos yendo hacia un socialismo democrático. Si nada más es una regulación para el capital, estamos hablando ya de una democracia, de una democracia capitalista. O sea, es lo que les decía, ¿no? La diferencia entre una constitución y otra. En la Constitución de Estados Unidos no existe el derecho a las 8 horas de trabajo, ni a un salario mínimo. Eso no está en la Constitución de Estados Unidos, pero cada estado tiene un salario mínimo, existe un salario mínimo federal y hay ciertas regulaciones laborales. Entonces aquí podemos decir que hay un capitalismo democrático, mientras que en un país donde por ley constitucional se garantizan ciertas prestaciones, ya hablamos de un socialismo democrático. De igual manera, ¿cómo diferenciamos entre el anarcocomunismo y el marxismo-leninismo? Que en el anarcocomunismo no hay gobierno, no hay dinero, no hay planeación central, mientras que en el marxismo-leninismo hay gobierno, se habla de un gobierno, se habla de una planeación, ¿sí? Se habla de industria estatal. En el caso del socialismo democrático se habla de industria paraestatal. Y en el caso del capitalismo se habla de iniciativa privada. Entonces, en el, mm, en el marxismo es solo como que controlan, pero ¿hay dinero o no? No me quedó claro. En el marxismo puro no hay. En el marxismo-leninismo sí hay. Ok. En el marxismo-leninismo sí hay. Sí hay. Ajá, sí hay dinero. ¿Y el otro es marxismo qué? Marxismo a secas, Marxismo, en este no hay. no hay dinero. Marxismo, no hay dinero. Ok. Es que ahí es donde me confundo, porque como digo que todo, como ese tiene dos diferentes. También el socialismo tiene socialismo demócrata, Sí. democrático, y como que me revuelvo. Y luego hay otro que se llama democracia. Me Sí, confundo. o sea, en la democracia básicamente se tiene la capacidad de elegir al gobierno. Ujú. Y es un sistema abierto. Y ya los demás no son un sistema abierto, son un sistema autocrático, son un sistema cerrado. Ujú. Ahorita el que ya más o menos entendí es la teocracia, porque tiene que ver como con las religiones, casi como ellos querían manejar todo. Sí. Ujú, Entonces, en el caso, por ejemplo, del inciso 4, ujú. hay elecciones, hay gobierno, pero por encima del gobierno está la religión, entonces ya es una teocracia. Ujú. Y en el resto, pues tenemos una mezcla de circunstancias, ¿no? ¿Alguna pregunta o aclaración? Maestro, Sí. entonces antes de que Benito Juárez agarrara la presidencia y metiera toda esa reforma en México, ¿era gobierno teocrático? Era una teocracia. Sí, Ok, gracias. sí, de nada. También en la oligarquía, ese no nos los puso aquí, ¿verdad? No, la oligarquía no. Ajá, pero en ese también no entendí, porque dice que es como que aparentan ser de democracia, pero no son. Sí, no son. Y ese sería como un término simple para entenderlo. Pues sí, Ok. porque acuérdate que tenemos una dictadura suave y dentro de esa dictadura suave puede haber una oligarquía, que es que son las empresas o los capitales los que controlan al gobierno. La otra tipo de dictadura suave, pues no necesariamente los dueños del capital,
sino los agentes de un partido político. Entonces, básicamente en la oligarquía se te da la ilusión de escoger, pero no existe, porque el capital es el que controla el sistema. Maestro, me voy a salir por un momento y regreso. Muy bien. Alejandro. Gracias. ¿Una pregunta? Maestro, una pregunta. Como la número 6 y la número 8 viene siendo lo mismo. Sí. La 6 y la 8 son lo mismo. Sí. Oh, ok, gracias. Sí, de nada. Y es hora de pasar lista. Un momento. Ok. Yo pienso que como un 4. 4. ¿Por qué 4? A ver, dime. Pues es que le digo que todavía se me complican esas, me revuelvo con esas del socialismo democrático y el marxismo-leninismo. Pues en realidad todas, pero esas son como que las que más me complican, como le digo, nomás la de teocracia es la que como que tengo un poco más clara. Bueno, y ahora que nos dijo lo del marxismo, que en solo el marxismo no hay dinero. Sí. Y en el marxismo-leninismo, que sí hay dinero. Hay dinero y gobierno. Ya. ¿O gobierno también? Sí, O sea que en el marxismo no hay clase social, no hay gobierno y no hay dinero. En el marxismo. Ujú. En el marxismo-leninismo hay gobierno, hay dinero, pero supuestamente no hay clase social. Ok. ¿Sí? Por eso le digo que en un 4 me falta todavía volver a repasar las. Sí. Sí, en el marxismo no hay clase social, no hay dinero y no hay gobierno. O sea, en el anarcocomunismo. Ajá. Y en el marxismo-leninismo hay gobierno y hay dinero. Y supuestamente no hay clase social, pero sí la hay. De nada. Pues sí, está más difícil, maestro, esta materia. Pues Maestro, los más yo básicos. pienso que a mí también me hace, ahorita me estoy confundiendo. No he mirado mucho los videos, pero yo creo que tenemos que tener bien en claro y como hacer pepitas, así como usted ahorita nos está diciendo, Sí. identificarnos bien para saber, porque al menos yo no estuve en toda la clase de ayer y ahora, las pasadas, pero sí sabía de más o menos lo de teolismo, lo como dijo la compañera, donde hablan de teolismo, que se acerca a lo de la Biblia, Teocracia. teocracia, perdón. Pero sí tenemos que identificarlas. Yo ahorita estuve anotando lo que usted nos está diciendo y saber identificarlas, Sí. la práctica y estudiarlas para comprender y saber en cuál es la que se está hablando. Pero muchas O gracias. alguna manera, maestro, perdón, alguna manera de entenderlo más fácil viviéndolo a la vida real, o ya esas democracias ya no están ahorita. No, pues lo que pasa es que, ¿cómo le explicaré? Es que estos son ejemplos de la vida real. O sea, por ejemplo, si lo atamos a la Unión Soviética, digamos. En la Unión Soviética había dinero, había una, ¿cómo les diré? Una organización gubernamental, había un Estado. En un Estado, un país leninista, un país marxista no existe. O sea, si queremos
si queremos distinguir entre el anarcocomunismo y el marxismo-leninismo, es simplemente la existencia de dinero y la existencia de un gobierno. Eso es lo que la diferencia a las dos. En el marxismo-leninismo hay iconografías patrióticas. En el anarquismo, comunismo, tal cosa no existe porque la gente vive en comunidad. O sea, quien importa es la familia y la comunidad. No hay tal cosa como la patria. En el marxismo-leninismo sí existe el concepto de la madre patria. Entonces, pues no sabía, tengo que pensarlo un poquito más en cómo tratar de aclararlo un poquito más, porque para mí es la distinción más grande. O sea, en el marxismo-leninismo estamos hablando de una economía central, de un gobierno que administra todo. Cuando hablamos de un marxismo, cuando hablamos de un anarcocomunismo, es la comunidad, el grupo pequeño o mediano que se dedica a trabajar para su propia subsistencia. Serían como los tipos los menonitas. Sí, como los menonitas. Es ¿cómo dice que se llama eso? Un Anarcocomunismo. Y no los anarcocomunismo y no los menonitas, sino los más radicales, ay, se me olvidó cómo se llama. Los de estos que están vestidos todos de blanco. De negro. Oh. Los, ay, alguien ayúdame. Porque o sea, como los menonitas, ya ve que ellos... ¿Ortodoxos? ¿Ortodoxos? No son menonitas. No. Ay, ¿cómo se ve? Entonces, ¿los anarcocomunistas trabajan para ellos mismos, dice? Sí, pues, para la comunidad. Ok. ¿Los Amish, maestro? Amish, eso, gracias, sí. Esos meros. ¿Los qué, perdón? Amish. Los Amish son una mezcla rara de teocracia con anarcocomunismo. Porque ¿Los Amish y los menonitas no son los mismos? No son los mismos, no. ¿Sería como en otros tiempos los judíos, maestro, o no, nada que ver? No, nada que ver. Los Amish están limitados a cierto periodo histórico, a cierta tecnología, y igual nadie es más rico que nadie. ¿Y esos dónde los encuentran, maestro? Aquí en Estados Unidos, en Pensilvania. Oh. Los menonitas, ellos sí tienen acceso a la tecnología y ellos sí tienen clases sociales. O sea, básicamente empezaron como la misma secta, pero también después se dividieron en dos. Entonces los Amish se quedaron a que la tecnología más avanzada que pueden usar es de mediados del siglo XIX. No pueden, no hay clases sociales, o sea, nadie es más que nadie. Todos trabajan de manera colectiva. Para ellos el trabajo es parte de su religiosidad y no pueden educarse más allá del 6º año de primaria. Porque para ellos el conocimiento más allá es ya es mundano, ya no es parte de su llamado divino. Con los Ya no están obedeciendo, maestro, porque yo la otra vez vi un reportaje de que ya quieren como mirar la tecnología, el celular, y los que desobedecen se tienen que ir lejos. No, eso ha sido siempre. O sea que esto ya fuera de la clase, pero para ellos, cuando cumple 15 o 16 años un muchacho, le dan la libertad de irse al mundo y explorar el mundo y regresar. Entonces, al regresar se bautiza en la iglesia Amish y ya se vuelve parte de la comunidad, ya lo casan con alguien y ya le dan pues su casa, etcétera, ¿no?
Con los menonitas no es así, los menonitas son más libres de mezclarse con la civilización mundana y entre ellos sí hay clases sociales, sí hay diferenciación, o sea, son diferentes. Empezaron iguales, pero como les digo, se separaron. Entonces, si pensamos en un anarcocomunismo, pensamos en los Amish más o menos, y si pensamos en un socialismo, pensamos más en los menonitas. Maestro, ¿y ellos también tienen algo de teocracia o no? Porque dice que se rigen por lo de su iglesia, ¿no? Es una religión, sí, es una teocracia. O sea, su gobernabilidad interna es una teocracia. Sí. O sea que son de teocracia. ¿Y cuál era la otra? Es que es una mezcla extraña de anarcocomunismo con teocracia. Ok, gracias. Porque ahí no hay propiedad privada, es propiedad colectiva. Y es que sí está pues un poquito trabajoso de distinguirlos, pero no sé. A mí esta materia se me hace más fácil que matemáticas. A mí también. No, es que sí, o sea, y toman pues varios ejemplos. O sea, no va a ser de la noche a la mañana. Maestro, me tengo que ir porque como está lloviendo, tengo que estacionarme cerca de la escuela. Muy bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Sí, de nada. Ya está lloviendo muy fuerte. Sí. Sí. Maestro, tengo una pregunta sobre la palabra día, porque estaba yo tratando la vez pasada de practicar escribiendo Ah, y busqué que la palabra día lleva acento. sí, ¿Siempre lleva acento? siempre sí. O porque apenas lo descubrí, dije, mejor voy a preguntar porque a veces el internet se equivoca. No, sí, siempre lleva acento. Ok, gracias.
Maestro, ¿qué es a granel? ¿Es a granel o granel nada más? A granel. A granel, ¿y qué es eso? Puños. ¿Uñas? A puños. ¿A puñas? Puños. Oh, a puños. Oh, ok, gracias. O sea, montones, pues. A Es puños. que se escucha como cortado. Sí. ¿Estás? ¿Estás? Nunca había esa palabra. Maestro, ya regresé. Mm. Apenas estoy escribiendo la actividad, maestro. La segunda actividad. La segunda. Ujú. Maestro, donde dice a eso le sumamos. Después de donde dice artificial de hogares, punto, a eso le sumamos, Aunamos. le jugamos, Aunamos. Ok, Aunamos. O sea, lo hacemos uno. ok, es que dice aunamos. Aunamos, sí. Ok. Si no sumamos, le aunamos. O sea, lo hacemos uno. O más, ok. La palabra correcta es aunamos. O sea, podemos usar las dos. Ok, Es más, o sea, hacerlo más grande. ya entendí. Ah, quiere decir hacerlo uno. Primer vez que escucho esa palabra. Gracias. No.
Básicamente lean este párrafo y le van a dar, lo van a analizar y me van a decir qué tendencias políticas ven aquí. Hay varias. Y después les doy otro párrafo también para que lo analicen. Muy bien, pues vamos al break. Ya cuando- ¿Ya es hora de break? Ya. Bueno, yo voy llegando, pero... Sí. ¿Pasó lista, maestro? ¿O Sí. todavía no? Ya puse asistencia. Muchas gracias. Entonces van a leer los dos, porque los dos hablan básicamente del mismo problema, pero hay dos ángulos para la solución de dicho problema. Entonces, analicen el texto y vean cuál es su tendencia sociopolítica y económica. Si se va a la derecha, si se va a la izquierda, si es autócrata, si es democrático, si es socialista, comunista, capitalista, etcétera, etcétera. O sea, analicen el texto y traten de discernir la ideología de ambos autores y cuál se va más hacia un lado, más hacia el otro, etcétera. ¿Sí? Entonces les voy a dar aproximadamente 15 minutos, ¿está bien? Sí, maestro. Bien. Maestro, rubro es camino. Rubro es tipo. Tipo, ok, gracias. Muy bien. Pues vamos a ver. Voy a leerlo en voz alta. Dice, lee el siguiente pasaje, identifica las tendencias sociopolíticas de dicho discurso. Son dos, por eso está entre comillas, se cierra comillas, se abre comillas y luego se cierra comillas otra vez. El primero dice, hoy en día los alquileres se han salido de control. El mercado libre no ha ofrecido una solución. Más bien, el mercado ha empeorado la situación. Por ejemplo, después de la crisis del 2008, los bancos de inversión y los acaparadores de bienes raíces comenzaron a comprar propiedades a granel. Esto provocó que los precios se dispararan y salieran del alcance de muchos. Al mismo tiempo, la Reserva Federal mantenía un interés de casi 0%, lo que hacía que aquellos con alto capital pudieran tomar dinero ahora prestado.
Por consecuencia, por lo menos 30% de las propiedades en existencia las tienen dichas corporaciones. De esas propiedades, menos de la mitad están habitadas. Por ende, esto provoca una escasez artificial de hogares. A eso le aunamos el estancamiento de ingresos y el alza de intereses a personas comunes y se forma el desastre que se vive hoy en día. La solución es simple. El gobierno debe limitar la cantidad de casas que un individuo puede comprar para negocio y debe prohibir de manera tajante que conglomerados corporativos puedan adquirir bienes raíces de vivienda como parte de su portafolio. A la misma vez, se debe formar una Comisión Nacional de Administración de Alquiler para regular el precio en los alquileres. El gobierno también debe proveer subsidios para individuos y familias de bajos recursos en áreas donde los alquileres tienden a ser más altos. El segundo párrafo dice, esto ya es otro ángulo. El problema de los altos alquileres se debe a la alta regulación gubernamental y a la falta de competencia en los rubros, en el rubro. Rubro. El gobierno impone demasiadas restricciones a la iniciativa privada para poder construir unidades habitacionales de manera más rápida y a un costo más bajo. La enorme burocracia ambientalista hace que los costos de construcción suban y pues ese costo se pasa a los compradores. De igual manera, las limitaciones en el uso de piso limitan el tipo de unidades que se pueden construir. Por lo tanto, si queremos reducir el costo de alquileres, debemos abaratar el costo de construcción y eliminar la burocracia innecesaria. Entonces, para el primer párrafo, ¿cuál es su tendencia? Yo pienso que, en mi opinión, democracia capitalista. Más bien pienso Yo pensé que era narcocomunismo y algo de República Federal Olarquía, algo así. No es anarcocomunismo, para nada. Yo pienso que democracia capitalista, porque ahí estamos hablando de, bueno, podemos leer en el capitalismo, hablamos de la oferta y la demanda y que, por ejemplo, las empresas que tienen más dinero o, ¿cómo se puede decir? Empresas privadas o el que tenga dinero puede comprar. Sí. Entonces, en base a eso no hay una regulación y ahí está hablando de lo que sucede ahora en día, como dice el texto, en las casas, por ejemplo, ahí como lo podemos ver. Entonces, como no hay un control, cada quien puede comprar lo que puede. Es mi opinión. ¿Habría algo de socialismo democrático o no? No, ese yo pienso que es el de abajo. ¿Esto? El segundo sí se me hace que es como una democracia socialista, No. porque en la primera, ¿cómo dice? A ver, maestro. El gobierno impone demasiadas restricciones a la iniciativa privada. En la democracia socialista creo que el gobierno se encarga de los servicios básicos de la población, algo así. Usted los está entendiendo al revés. O al revés. Maestro, entonces el primero. Entonces el primero es democracia socialista. Es que si vemos. Anarco. En el capitalismo dice que no hay oferta, no hay no hay, o sea que todo tienen pues para comprar y para vender, que no hay de Roche. Anarcocapitalismo, ¿no? Maestro? Yo puse dos, puse el capitalismo y socialismo democrático, porque pensé que varios como párrafos de lo que dice en el primer pues párrafo tiene algo de eso. Vamos a darle oportunidad a las personas aquí en el salón. A ver, aquí en el salón, ¿qué creen ustedes? El primer párrafo yo lo puse como capitalismo y socialismo.
Esos son completamente opuestos. No se puede. No. Porque sí hay socialismo, pero no, ¿cómo le diré? Bueno, bueno, más bien, en vez de decir que no se puede, ¿me podría ampliar el punto? Por ejemplo, arriba está hablando de una, donde el capitalismo, como menciona en la información, habla acerca de un, perdón, de un sistema donde está la compra abierta, ¿no? Se tiene la compra y la demanda también. Entonces, en la parte de abajo, donde dice que el gobierno debe limitar la cantidad de casas, ahí entraría como socialismo, ¿no? Por eso, pero yo sé que está dividido, por eso ahí me confundí. Sí. En esa parte porque está hablando de que para que haya una equidad hacia las personas, ¿no? En este caso hacia las personas de la universo. Sí, o sea, sí hay una tendencia socialista ahora o socialdemocrática, sí la hay. La cosa es de que cuando se expone el problema, dice que una ideología es el problema y la otra ideología es la solución. Entonces, aquí básicamente, ¿qué ideología presenta como problemática en el primer punto? Anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo, sí. Entonces, aquí nos faltó un poquito más de, ¿cómo se llama? ¿Cómo le diría? Hacer el análisis un poquito más profundo. O sea, sí presenta el anarcocapitalismo, pero lo presenta como un problema, no como la solución. Entonces, la tendencia general del autor va más hacia el socialismo. O sea, cuando leemos un texto de este tipo, tenemos que ver cuál es el problema y cuál es la solución. Entonces, aquí el problema sería el anarcocapitalismo y la solución vendría siendo un socialismo democrático. ¿Sí? Entonces, aquí nada más faltó profundizar. O sea, el análisis que hizo está correcto en el sentido de que identificó las dos ideologías que se presentan, pero no me identificó correctamente la tendencia general del texto. ¿Sí? ¿Alguien más aquí en el salón tiene alguna opinión? ¿No? ¿Nada? Es que sí, miren, al principio habla de los mercados y de esto y del otro, pero lo habla como un problema, no como una solución. Entonces, el análisis es correcto de que habla del anarcocapitalismo, pero habla de él como un problema y la solución sería lo opuesto, que sería más o menos un socialismo democrático. Y es socialismo democrático porque dice que el individuo, yo, quizás puedo tener 2 o 3 casas, vivo en una y rento en 2 para yo tener dinero, pero decir que Bank of America tenga casas para rentar, ya no. O que Blackwater tenga casas para rentar, ya no. BlackRock se llama, no Blackwater. Entonces ahí podríamos hablar que habla de capitalismo, pero habla de un capitalismo pues limitado. Ahora de la segunda parte, o de la segunda opción, más bien pone al socialismo como el problema, porque habla de alta regulación gubernamental, pero lo pone como un problema. Entonces, la segunda parte, el autor lo aboga un capitalismo más anárquico. Es decir, si nos quitan estos obstáculos, entonces vamos a poder construir más barato, vamos a poder construir más y por lo tanto va a haber competencia. ¿Sí? Entonces, la tendencia del segundo párrafo es más anarcocapitalista. Anarcocapitalismo. Y el de arriba, democracia socialista, entonces. Democracia socialista, sí. Ok. Porque el autor de arriba no dice que el gobierno debe de ser el dueño de todo. Eso ya sería marxismo-leninismo.
ahí donde dice el gobierno también debe proveer subsidios para individuos, es como la solución. Y un subsidio es que a ti te apoyo con una parte, no Ujú. que lo voy a pagar todo. Eso ya Ujú. es marxismo-leninismo, sino te voy a ayudar con una parte. Si la renta son 500, yo te voy a dar 500, tú vas a pagar 1000, o quizás mitad y mitad, 750 y 750. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto? Anarcocapitalista. Porque habla de la intervención gubernamental como un problema, mientras que el primer párrafo habla de que la falta de intervención gubernamental es el problema. ¿El segundo cómo se llama, maestro? Anarcocapitalista. Oh, gracias. Entonces las ideologías sí nos están quedando un poquito más claras, menos claras, estamos igual, estamos mejorando, ya estamos diferenciando más. Pienso que tienen poquito de todo, a veces es complicado, como usted dice, discernir. Sí, porque más que nada estamos hablando de tendencias, ¿no? Ya no tanto Sí. ideología pura, sino de tendencia. Ujú. Entonces nos podemos confundir fácilmente. Tiene poquito, así como "Oh, este tiene de este, pero parece este". El primer párrafo, Sí, pienso que nos cuesta todavía identificar el problema, y en el segundo, que los rasgos más. La intervención gubernamental es el problema. De nada. Sí, entonces para el autor del primer párrafo, la falta de intervención del gobierno es el problema. Para el segundo párrafo, el exceso de intervención del gobierno es el problema. O sea que para el narcocapitalista, si yo quiero construir a la orilla del río, voy a construir a la orilla del río. Si yo quiero tumbar los árboles que están aquí para hacer una casa de 10 pisos, la voy a hacer. Entonces ese es el anarcocapitalismo. Mientras que en el socialismo democrático dice, no, pues aquí necesitamos tener hogares en lugares seguros que no destruyan el medio ambiente y que la gente pueda pagar. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? tenemos que estudiar mucho. Muy bien. No creo. Muy bien. Entonces, mañana nos vemos y vamos a hacer otra actividad. Con un discurso con las cosas un poquito más escondidas. Pues que tengan muy buena tarde. Nos vemos. Gracias, maestro. Buenas Gracias.